bienvenidos a todos, qué lindo tenerlos. Cerrar siempre los viernes cada 15 días con una charla es muy lindo, la verdad que es muy enriquecedor, así que gracias a todos por estar. Estamos muy contentos, el proyecto sigue creciendo, cada vez se suma más gente de la región y eso nos tiene como muy entusiasmados. Así que bueno, bienvenidos. Esta es la cuarta charla que hacemos este año. En este caso, siempre estamos como trabajando con distintas instituciones. Hoy tenemos la suerte que nos acompañe la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón. Así que gracias a Alejandro Borraquia, que es su decano, que está presente en la sala. Así que gracias, Ale. Si querés decir algo antes de seguir, darles la Oh, gracias a bienvenida. vos, Sil. La verdad que para nosotros es re interesante, bueno, acompañarte en esta cruzada para sacar a la luz mucha gente que conocemos, obviamente, de arquitectura Claro, latinoamericana, pero otros que no. O sea, Nico, digamos, es un referente, ¿no? Por las cosas que hace sí. y sobre todo, bueno, para nosotros que ha venido a la escuela muchas veces, pero hay mucha gente que aparece por estos lugares de la TAM y que todavía no son conocidos, así que está buenísimo. Y bueno, es un placer ser parte de esta especie de sinergia, ¿no? En conjunto Tal cual. para ver cosas interesantes y escuchar cosas interesantes. Y bueno, y también siempre es un gusto saludarlo a Nico y encontrarme con él en los ámbitos en los que nos podemos cruzar, así que está buenísimo. Muchas gracias. A vos, Alejandro. Bueno, para los que no me conocen, soy Silvina Perrota Gutiérrez, soy arquitecta, estoy coordinando Proyecto Latam. Proyecto Latam es un proyecto educativo, en realidad. Hace muchos años que estamos trabajando con esto de meter en los talleres la arquitectura contemporánea de América Latina. Nos parece que es importante ver arquitectura contemporánea de nuestra región y que es importante incorporar eso en la formación de los arquitectos. Somos un grupo de profesores, tanto de proyecto como de historia, que participamos en distintas universidades de Buenos Aires, así que bueno, la invitación es esta, reunirnos, armar vínculos, conocernos y difundir todas las cosas alucinantes que están pasando en América Latina. Hoy tenemos nuestro primer arquitecto argentino, estoy súper contenta, así que vamos a presentar a Nicolás Campodónico. Gracias, Nicolás, por estar. Nicolás es Gracias. argentino. Para los que nos acompañan, que no somos argentinos, Nicolás es argentino, oriundo de Rosario, provincia de Santa Fe. Él es egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Arranca hace muchos años cuando obtuvo una beca como estudiante. Se va un tiempo a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid y se queda estudiando y trabajando. Quiero que nos cuentes un poquito esa experiencia también. En el 2000 ya establece su estudio profesional en la ciudad de Rosario, desde donde desarrolla y construye obras en Argentina y en Uruguay. Ha participado de numerosos concursos y bienales nacionales e internacionales, obteniendo un montón de premios. Ejerce la docencia, además, cosa que nos parece particularmente interesante y enriquecedora desde hace muchos años también, justamente en la Universidad Nacional de Rosario, pero ha colaborado con universidades en España y en Italia. Van a encontrar sus obras publicadas por todos lados, así que los que todavía no lo conocen, este es como un puntapié para descubrirlo. Y me quedo con una frase que me gusta mucho que saqué de tu página que dice que el desarrollo de sus proyectos es en esencia una reflexión sobre la luz, el espacio y la materia inmersa en la realidad físico-cultural latinoamericana. Así que felices de tenerte. Gracias, Nicolás, por este ratito. Bueno, Silvina, muchísimas gracias por la invitación. Nada, aprovechar a saludarlos a todos, saludarlo a Ale, que es un gran amigo. La verdad que es un placer encontrarme con amigos y para estas actividades. Bueno, esa última frase creo que resume un poco lo que hago y lo que pienso. Y, y cómo mi trabajo, que eventualmente es arquitectura, claramente, pero que de alguna manera también es una forma de sentir o sea, y de pensar puesto en un momento y en un lugar determinado. Y en realidad le puse sin título a esta charla porque en realidad estaba pensando un poco de qué charlar esta tarde con ustedes.
después de que tuve esta semana una breve charla con Silvina, también pensé que era un buen momento para hacer una charla quizás un poco más informal, no contar proyectos, que es lo que usualmente hago cuando doy una charla. Un poco también porque, como decía Silvina, o sea, los proyectos se pueden encontrar, están en internet, están a la mano, ¿no? Quizás lo que no está tan a la mano a veces es el por qué uno hace lo que hace. Entonces, un poco esta charla tenía que ver con tratar de contar un poco esa cocina. Así que sin título, en realidad, es una excusa para hablar de una manera un poco más distendida. El principio para mí tiene que ver con el lugar de donde soy. Silvina también me dijo que esta charla por ahí era un poco el marco de Latinoamérica, entonces yo quería contarles que nací y vivo, o sea, toda mi vida, o sea, mayoritariamente la desarrollé en esta ciudad que se ve allá en el fondo, que es la ciudad de Rosario, en Santa Fe. Es una ciudad que está en el medio de la pampa húmeda, que es una llanura muy, muy extensa. Y mi ciudad, Rosario, está entre dos llanuras interminables. Una de agua, que es esta que estamos viendo, que es el río Paraná, muy extenso. Y otra llanura de tierra, de praderas, que de alguna manera nos define la idiosincrasia de un pueblo. Me acuerdo que de chico las vacaciones eran ir siempre, en general mis vacaciones eran ir a la montaña. Y la montaña tenía ese efecto embriagador del relieve. Lo recuerdo de niño, ¿no? Y también recuerdo haber pensado lo aburrido que era vivir en la llanura, ¿no? Casi como esa horizontalidad interminable puede llegar a ser muy pesada y muy pesante. Con los años me fui amigando y la verdad es que, o sea, fue cambiando totalmente eso. Y hoy cada vez más me doy cuenta de que esta condición del lugar donde vivo, donde nací, es una condición que se ha ido colando de un montón de maneras en mi trabajo. Y Rosario está casi como colgada, está casi como flotando, es como una telaraña con estos hilos que son la conexión con Entre Ríos, con un puente, y en el medio de todo esto son 40 kilómetros de río y bañados, y estas rutas, y está casi como suspendida, ¿no? Es una mancha, una pequeña telaraña suspendida en un territorio muy, muy vasto. Y que de noche tiene esta condición, ¿no? Es decir, uno advierte en esa oscuridad ese vacío, un vacío horizontal interminable. Ese vacío es un poco también una alegoría o una mirada más sobre la pampa. Y esto que quiero contarles hoy, en realidad también quería tratar de tomar este relato desde un montón de lugares. Y ahora quería retrotraerme a mis primeras experiencias y mis primeras percepciones. Entonces, es algo que las percepciones de mi niñez van a estar un poco en algunos tramos de la charla. Y entonces, yo nací en el año 73, y más o menos cuando tenía 7 años, mi mamá nos dejaba volver a mí, a mis hermanitos, caminando 2 o 3 cuadras hasta la casa de mis abuelos. Vivía en un barrio muy tranquilo. Me dejaban volver a la casa de mis abuelos a tomar la leche a la tarde. Y nada, lo recuerdo como una experiencia casi como
una aventura, ¿no? Es decir, volver solos caminando a los 7 años era una cosa como muy excitante. Y recuerdo que veía en ese trayecto, que primero fue nuevo, pero después fue más conocido para mí, me llamaba mucho la atención algunas casas que tenían muros y que ocultaban parcialmente lo que ocurría por detrás. A veces lo que ocurría por detrás era un árbol, a veces era otra construcción. Yo recuerdo claramente que para mí, en aquel momento yo no tengo familiares arquitectos, así que o sea, creo que no conocí ningún arquitecto hasta que entré a la facultad de arquitectura. Y para mí, recuerdo que en aquel momento esos muros y esas casas así, eso para mí era la arquitectura. No tenía muy claro por qué, pero para mí visualizaba como que la arquitectura era eso. Eso y esto. O sea, en el diario solían aparecer unos pequeños laberintos para resolver. Entonces, nada, estaba el conejito y la zanahoria, entonces uno agarraba una virome, un lápiz y conectaba uno con el otro. No me pregunten muy bien por qué, pero para mí estas dos cuestiones eran como la ilustración de lo que era la arquitectura para mí. Y no, por ejemplo, en la casa donde vivía, ¿no? Mucho más adelante en el tiempo, ya cuando estudiaba, y ya adelantado en la facultad, descubrí que en el mismo año, 1980, y esto es una casualidad nada más, lo cuento como eso, León Ferrari es un gran artista argentino. No pintaba, ¿no? Pero producía esta obra de arte, que es una heliocopia. León Ferrari tiene, como muchos otros artistas, algunos años de estudio en arquitectura, y jugaba con esta heliocopia, con este plano, que en realidad es una mezcla entre laberinto y obra de arquitectura, ¿no? Es decir, si uno hiciera un zoom, empieza a encontrar sillas, muebles, camas, es como una gran casa, un gran edificio con un patio central y donde ocurre la vida. Y yo creo que esto que pensaba yo, digo, claro, es exactamente el mismo momento. Tampoco es algo mío, ¿no? Yo creo que más de una vez los arquitectos nos sentimos profundamente tentados por la idea del laberinto en la arquitectura. Y en ese sentido, me gustaría recomendarles Los dos reyes y los dos laberintos de Borges, me parece un cuento maravilloso. Y ya más adentrado, también en esa época, otro artista, Richard Nonas, trabajaba con una obra para mí exquisita, que creo que no está tan difundida como debería por la importancia, y trabajaba con el espacio, jalonando el espacio y produciendo este tipo de obras hechas con materiales naturales, con madera, con piedra, y de alguna manera colocándose en el paisaje, estableciendo ciertos límites. Nonas, que además que tiene conocimientos y estudios en antropología, sostiene, y yo creo totalmente, o sea, en esta teoría, que la primera arquitectura no fue una cubierta, un techo, sino que la primera arquitectura fue la pirca, el muro. Que en realidad, de la misma manera que se sostiene que el techo, la protección de los elementos fue la primera arquitectura cuando el hombre salió de las cavernas, no nos dice que en realidad la primera arquitectura vino también a protegernos, pero a protegernos de la angustia de estar solos en el espacio. El ser humano se reconoce individual y esa ventaja evolutiva también trae la angustia existencial. Entonces, Nonas dice que la primera arquitectura vino para calmar esa angustia y para delimitar el espacio. Ya no estamos solos en el universo, sino que con un muro podemos aquietar una porción de tierra, de terreno. Él con su obra explora este concepto innumerables veces. Y me parece que algo de todo esto fue quedando
en mi forma de pensar. También reconocer la idea del muro en la arquitectura, pero particularmente en la llanura, ¿no? Es decir, la única forma de conseguir una cierta intimidad en la llanura es con un muro. Cuando uno ve las arquitecturas en topografía, se entiende que hay visuales casi infinitas por la montaña, por los desniveles. De alguna manera se pueden generar intimidades con la contrapendiente. Hay un montón de recursos. Sin embargo, en la llanura, la única manera de generar una intimidad es colocar una barrera. Una barrera que en la arquitectura es un muro. Puede ser vegetación, pero básicamente es un muro. Y el muro va a estar presente, me va a acompañar todo este tiempo, primero de una manera intuitiva. Esta casa es una casa muy pequeña, pero que de alguna manera utiliza estos recursos, tanto como de generar límites, como de generar intimidad y protección de los elementos con estos muros. Pero es también un tema que lo he ido llevando a lo largo de las obras. Y siempre, al contrario de producir transparencias, pienso que me he ido inclinando por producir recorridos y de alguna manera que las arquitecturas que iba haciendo de alguna manera propusieran o estimularan recorrerlas y descubrirlas. Entonces, siempre detrás de estos muros ocurren cosas, aparecen patios, aparecen otros momentos de la vida que no son evidentes en un primer momento, en el primer contacto con la obra. Y esto a lo largo de los años fue siempre estando presente, hasta que, siempre de una manera intuitiva, ¿no? Hasta que hace relativamente poco, un gran maestro mío, un gran amigo, Gustavo Carvajal, un día me dice, no sé de qué estábamos hablando particularmente, estábamos hablando de la composición arquitectónica. Y él me dice, claro, me dice, o sea, vos no hacés columnas, tu elemento de composición por excelencia es el muro. Y me pareció, se lo agradecí mucho porque a pesar de haberlo estado haciendo durante muchísimos años, nunca lo había entendido de esa manera tan clara como él pudo decírmela. A partir de ahí también fue casi como una especie de recurso que más allá de la intuición empezó a ser utilizado como herramienta. También en la infancia, en la primera infancia, y creo que, repito, no creo que nada de esto que cuente sea ni muy único, ni muy excluyente mío. Al contrario, creo que son probablemente experiencias que hemos pasado, creo que la mayoría, solo que pienso que de alguna manera han podido volver a aflorar, ¿no? Y también tengo como presente en esos primeros años la idea del recuerdo de la luz. Y sobre todo, yo tenía un dormitorio, dormía con mi hermano en un dormitorio que daba al norte, o sea, con una buena iluminación, con una ventana alta, y tenía una celosía de madera. Y sobre todo en invierno, cuando el sol entraba más oblicuo, entraba muy profundo en la habitación, un poco como la imagen esta que trato de ilustrar esta sensación, ¿no? Y también pasaba en invierno, sobre todo porque había frazadas, entonces un pequeño movimiento perturbaba el aire y enseguida ya empezaban a flotar estas pequeñas partículas que Tomás Saraceno, otro artista maravilloso, argentino, muy joven y muy talentoso, la llama polvo cósmico. Y en realidad esas partículas son las que le terminan dando cuerpo a la luz y la hacen
casi tangible, ¿no? Y tengo este recuerdo después, bueno, nada, o sea, hace poco me pasó de volver a verlo con esa intensidad en una obra, ¿no? También en invierno, porque el sol viene especialmente oblicuo, y de repente ver todos esos pequeños átomos o pequeñas moléculas de tierra volando y la luz hacerse materia. En este sentido, también ya en mi etapa de formación de la escuela, de la facultad, fue muy lindo encontrar la obra de James Turrell. Quizás voy contando un poco desordenadamente, pero me parece que también un poco así es como uno piensa, ¿no? Es decir, van habiendo inputs, ¿no? Y James Turrell, cuando encontré la obra de él, la encontré a partir de Lanart, estoy hablando hace 20 años. Entonces él estaba haciendo su obra maestra, que es Roden Crater, en Arizona, que es su casa, y es un museo que lleva 40 años en construcción. Estoy hablando que yo conocí la obra de James Turrell hace aproximadamente 25 o 30 años. Y en aquel momento todavía no estaban las obras más conocidas de él, que ahora uno puede encontrarlas en internet muchas referidas a la luz y al color, y estaban estas obras como mucho más elementales, obras primeras, donde usaba la luz de una manera elemental, pero enormemente potente al mismo tiempo, ¿no? Es decir, casi como que la potencia emanaba de la síntesis profunda que tenía. Y me interesa también porque James Turrell cuenta que él es cuáquero, o sea, proviene de una familia cuáquera, son estas familias ortodoxas y que viven en una austeridad muy fuerte, y contaba que estaba mal visto entre los cuáqueros tanto la diversión, las distracciones, y también el arte como parte de esas distracciones. Entonces, contaba que él vivía en la costa oeste de Estados Unidos y con la amenaza de los bombardeos japoneses, estuvo muchos meses con sus ventanas tapadas con unas cartulinas negras, y que su diversión máxima fue ir con un alfiler perforando esa cartulina negra, haciendo nuevos cielos, haciendo espacios donde se filtraba la luz por esos agujeros y se hacía como constelaciones en sus ventanas tapadas con la cartulina. Y luego cuenta que todo ese primer momento inspiracional lo vuelca en su obra. Y yo creo que de alguna manera esto a mí me inspiró muchísimo cuando conocí la obra. La mayoría de las obras de los artistas de Lanart me ha impresionado mucho, y la de James Turrell particularmente. Luego, con los años, también esta de alguna manera vocación o esta atención por la luz en un sentido fenomenológico, pero también con la luz en un sentido energético, de orientaciones y de cómo las arquitecturas viven a partir de esta luz, que es un elemento primordial, indispensable para la vida. Y de alguna manera, de diversas maneras, el tema de la luz fue evolucionando en mi trabajo. Acá también vemos un trabajo inicial donde, por ejemplo, descubro o añado
el conocimiento a mi conocimiento de la luz, la idea de que la luz puede entrar de manera totalmente horizontal en un espacio en la llanura. Y acá vuelvo a tomar contacto, a contactar mi relato con la idea de la llanura y entender que la llanura y la luz natural, la luz del sol, también generan condiciones particulares que no se dan en otros lugares. Y para mí descubrir, hace ya muchos años, esta idea del sol rasante también fue una oportunidad también para amigarme con esta llanura, ¿no? Es decir, entender que la llanura nos permitía este fenómeno que para mí es maravilloso. Y reutilizarlo, ¿no? Es decir, descubrir esa luz horizontal y después usarla en una obra de unas casas de veraneo, y descubrir que ese sol horizontal, además de llegar totalmente horizontal, puede, de alguna manera, producir una serie de efectos, de atmósferas únicas, únicas y que de alguna manera para mí van a ser también importantes en el desarrollo de una obra muy importante para mí, que es la Capilla San Bernardo, que de alguna manera condensa un poco algunos de estos pensamientos, el tema de cómo operar en la llanura, de los muros, de descubrir la obra, de la luz entrando horizontal y permitiéndole a estos dos maderos que de alguna manera conforman en un sentido casi metafísico una cruz, sin haber una cruz, y esa luz rasante del horizonte era la que de alguna manera permitía que se formara una cruz que no existía, cada tarde cada día, permanentemente. Y en esta obra también retomar la idea de que en este paso de la luz en el interior, también aparece la noción del tiempo como otro punto fuerte, otro elemento importante en la obra de la arquitectura, pero importante también para nosotros como seres humanos, para nuestra existencia. Con una sociedad, en el occidente, el tiempo muchas veces se intenta borrar, casi lo opuesto al oriente, donde el tiempo es un valor. Entonces me parecía que la noción incorporar, o al menos entender para mí, que el tiempo se manifestaba de una forma muy concreta en la arquitectura, también fue un aprendizaje dentro de esta serie de cosas, de elementos, de temas que les voy contando. Y no podía, pensando también en nuestra existencia, hablando de la luz, hablando del espacio, como temas de la arquitectura, pero también, sin duda, temas de nuestra existencia. Y no podía dejar de pensar en que el otro gran tema es la materia, de la cual todos nosotros estamos hechos. Y acá quería traer también otro gran exponente de Land Art, pero todos ellos hicieron carreras magníficas. En este caso, Richard Serra, que en realidad es muy conocido por su obra en cuanto al estético, a
a su forma, utiliza muchas formas curvas, estos muros de acero corte muy gruesos, de 5 centímetros, que van de alguna manera interpelando al espacio público. Pero yo quiero rescatar otra cosa de Serra, que también es algo fundamental en su obra, pero que tampoco está tan difundido, que es la idea o el concepto que maneja Serra sobre la materia y sobre el peso. Todos estos elementos de cientos de toneladas, estas placas inmensas de acero corte, pesadísimas, él inventa un término para explicar esta condición, esta diferencia de masa entre el peso corporal, entre nuestro peso y el peso que tienen estas placas, esta gravedad que ejercen las placas. Él también habla sobre esta sensación cuando uno está parado al lado de un buque, o que acá en el río pasa muy a menudo parado, o en una embarcación al lado de un buque de estos transatlánticos, cargueros, o cuando pasa un tren, donde el movimiento más el peso genera casi como una atracción, ¿no? O sea, casi como una pequeña gravedad. Y él, de alguna manera, llama a esta diferencia de masa paralaje, o sea, la bautiza paralaje. Y es esta condición de la materia de tener como una atracción por su propio peso, que la tenemos nosotros, pero que a nosotros nos la ejerce la materia. Y siempre me pareció interesante esta condición del peso en la materia, por un lado, porque querramos o no, cuando hacemos arquitectura, trabajamos todo el tiempo con pesos enormes. Un edificio hecho en ladrillo o hecho en hormigón tiene un peso destacable. Y esta es una primera condición de la materia que me interesaba mencionar. Y la otra condición tiene que ver con la materia y la memoria de esta materia. El otro día pensaba que estamos en este planeta Tierra y que en realidad, desde la formación del planeta, hace miles de millones de años, prácticamente no entró materia a nuestro planeta, salvo algunos asteroides o algunos meteoritos, pero en realidad contamos con una materia determinada, que lo que ha ocurrido, o lo que pasa, es que está en permanente transformación. Una transformación que se da por fuerzas geológicas, pero sobre todo también se da por la fuerza del Sol, ¿no? La energía del Sol que permite que organismos se hayan desarrollado y producen transformaciones en la materia. Pero básicamente pensaba, no sé si es realmente así, pero me gustaba pensarlo de esta manera, que la materia de mi cuerpo, ya existía. O sea, no puede haber venido de otro lugar. Y que cuando yo deje de existir, mi materia se volverá a incorporar a la naturaleza y volverá a ser parte de este ciclo interminable. Y en este ciclo interminable, la materia va va contando con una memoria permanente. En arquitectura hablamos mucho sobre los materiales nuevos y los materiales reciclados, y siempre se habla como que si los materiales reciclados tuvieran historia, y pareciera que los materiales nuevos no. Pero ¿quién duda de que un perfil de acero recién extruido, recién laminado, viene con la historia de ese hierro extraído de la montaña y que tiene toda una historia geológica mucho anterior o muy anterior a la nuestra? Entonces, creo que la materia, toda la materia, tiene sin duda una memoria, y una memoria que de alguna manera nos puede llegar a sorprender. Como estas tres pequeñas historias
quizás con algún fracaso, pero que terminan con un final feliz. Y tienen que ver con el material, también de vuelta de la pampa, con el ladrillo. Yo suelo decir que en la llanura pampeana no hay bosques, no hay madera, no hay acero, tampoco hay piedra. En la llanura hay tierra, y que la tierra junto al agua y al fuego forman el ladrillo. Entonces, para mí, el ladrillo es el material natural de la pampa, a pesar de que es un elemento manufacturado por nosotros mismos. Y ya por el hecho de estar hecho y de provenir de la tierra que habitamos, esta llanura magnífica, ya viene cargado de esa historia. En este caso en particular, con los ladrillos que usé para la capilla, también había una particularidad, es que eran ladrillos que, además de traer esta condición de la tierra, eran ladrillos usados, o sea, pude reciclar una cantidad de ladrillos para todo el exterior de la capilla. Entonces, para mí, en ese momento, yo entendía que el mayor valor de esos ladrillos estaban en esos 100 años que habían transcurrido hechos material de construcción, ¿no? Hechos ladrillos. Y esos ladrillos estaban envejecidos, muchos pintados por el uso anterior, habían sido colocados en pilas, entonces había crecido el verdín y el musgo en todos estos ladrillos. Y para mí ese tiempo que habían transcurrido eran un valor enorme. Y yo quería aprovecharlo. Fernando Espuelas dice, hablando de los materiales que han tenido una vida anterior, se trata del material reciclado que impone de alguna manera su propia historia y tiene una disponibilidad limitada. A cambio, nos da la pátina del tiempo, un misterio como el que encierra en cualquier relación sentimental ese tramo anterior e inaccesible de la vida del amado. De esta manera yo sentía que el ladrillo traía algo y yo debía honrarlo y utilizarlo en la capilla. Con lo cual, esos ladrillos de alguna manera fueron toda la parte exterior, fueron utilizados para la parte exterior y van a ser casi como la cara de esta nueva obra. Inclusive yo pensaba o fantaseaba con que esta capilla, que está prácticamente en medio de la nada, o sea, fue construida sin que nadie supiera que se estaba construyendo, pensaba que alguien que no hubiera pasado un par de años por ahí, podría pasar y entrar en esta confusión del tiempo y pensar que nunca la había visto, que esa capilla, que esa obra era nueva, pero también entrar en la confusión de que si esos ladrillos tenían 100 años, la capilla podía de alguna manera tener esos 100 años. La segunda historia tiene que ver con la cal viva, este material de construcción. Nosotros decidimos usar la cal viva como mortero fundamental, principal de la obra, porque la obra tenía mucho esfuerzo de compresión y la cal funciona muy bien a la compresión, porque distinto del hormigón, que alcanza su máxima o gran parte de su dureza prácticamente en un mes, la cal viva sigue subiendo esta curva mucho más lenta, sigue subiendo la curva de resistencia y llega a su máxima resistencia a los 100 años. Entonces pensábamos que la cal era el material ideal para utilizar en esta obra. Y la cal viva se produce cocinando, quemando, cocinando, roca caliza. Y la roca caliza, que es esta que estamos viendo ahí, es una roca que se ha formado a lo largo de millones de años con sedimentos de animales vivos,
de animales marinos vivos en mares de poca profundidad, y al quedar sepultados por sucesos geológicos, la presión y el calor transformó todos esos depósitos en roca caliza. Luego, nosotros, con la acción de quemarla, se transforma esa roca caliza, se descompone en un proceso químico, y de alguna manera se revierte esos años, toda esa historia geológica, y se transforma en cal viva. Luego, la cal viva se apaga con agua, el agua hierve por una reacción química, y se puede utilizar en la construcción. ¿Y por qué es tan importante, por qué es tan buena el mortero de cal en las obras que trabajan a la compresión? Porque increíblemente nosotros deshacemos la historia, deshacemos el tiempo de esta materia con procesos humanos, pero cuando volvemos a utilizarla en la obra, vuelve a estar comprimida. Y esa compresión, a lo largo del tiempo y de los años, hace que esta cal viva con agregados, con áridos, vuelva a transformarse en una especie de roca caliza. Por eso las construcciones medievales siguen en pie hoy. Los morteros de las construcciones medievales han vuelto a ser de alguna manera una roca caliza. A mí esto me parece un poco mágico, si me olvido de los procesos químicos, y me parece que esta secuencia de deshacer y volver a hacer el tiempo con los materiales es algo realmente muy especial. Y acabo de decir donde, o sea, la historia, dos historias hermosas se transforman en una pesadilla, porque ese mortero de cal también tiene esa propiedad muy agresiva de limpiar, ¿no? O sea, la cal siempre se ha usado para limpiar también. Entonces, esos 100 años de historia terminaron de esta manera, como estos ladrillos, esto es recién terminada la obra, quedaron totalmente limpios, como si recién hubieran salido del horno. A mí me parecía increíble. Me parecía increíble que un ladrillo que había pasado 100 años, sometido a la acción de la cal, quedara como nuevo. Para mí fue un golpe durísimo. Sentí que de alguna manera había atentado con eso que era tan importante, que era el tiempo en la obra. Y debo confesar que me sentí muy acongojado, muy triste con esta situación. Y pensé que de alguna manera, por haber sido negligente, dos cosas que en principio estaban bien, ese material con vida y esta cal, que también era el material adecuado, combinadas, había echado a perder algo tan importante. Pero también hasta esa forma de pensar, hasta pensar que yo había entendido estos dos procesos y había entendido que me había equivocado, fue de alguna manera un nuevo error. Y acá les acerco este poema de Jorge Luis Borges, porque en la obra ya terminada comenzó a llover. Bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. ¿Cae o cayó? La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Y lo que pasó con la obra recién terminada y con esto que les contaba, es que comenzó a llover. Y cuando comenzó a llover, de alguna manera comenzó a florecer el tiempo. Todo el tiempo en esos ladrillos rehusados no estaba en la superficie. La cal había logrado limpiar la superficie, casi como la epidermis del ladrillo. Pero en los 100 años se habían ido metiendo muy en lo profundo de la materia. La memoria no es una memoria superficial, había sido una memoria que había dejado su huella en la profundidad de este material poroso que es el ladrillo. Y todos esos organismos que habían sido recolectados casi como un pequeño arca cada ladrillo, estaban muy en lo profundo.
Y a medida que comenzó a llover, en la época de lluvia, esta que son 2 o 3 semanas que llueve y no sale el sol, todo ese año, todo ese tiempo acumulado en la materia comenzó a florecer. Y luego de 3 semanas, la obra tenía de vuelta esos 100 años que tenían los ladrillos. Creo que la lluvia no solo me trajo de vuelta esos años que incautamente había perdido, sino que de alguna manera me enseñó que los procesos son mucho más inteligentes, tienen sus tiempos, tienen su forma de actuar, y que más allá de nuestra acción, siempre la naturaleza tiene más fuerza. Y para mí es importante, y cada vez trato de entenderlo y de asimilarlo y de usarlo de esa manera, porque creo que la naturaleza siempre tiene algo más para enseñarnos. Solo necesita que nosotros estemos atentos para escucharlo, para percibirlo, para aprenderlo y para usarlo a nuestro favor, a favor de la vida y de la arquitectura y de las personas que van a habitar nuestras arquitecturas. Qué lindo. ¿Sabes qué? Estaba pensando que a veces es tan complicado ver las cosas que son como obvias, ¿no? Y que necesitamos que otro venga y de repente nos revele como esa verdad, como te pasó con el tema de las columnas y del muro, o como por ahí te pasó con el tema de las sombras horizontales, y uno va descubriendo esas cosas que las tenés tan cerca que no las podés ver. Yo recuerdo que hace muchos años, hablando con una amiga de la familia que había vivido muchos años acá en Argentina, ella era colombiana, volvía para Colombia, y me dice, ¿sabes qué? Una de las cosas que más voy a extrañar de Argentina son las sombras horizontales. Y hasta que esta mujer no pronunció esa frase, no tomé conciencia de que era verdad, que nosotros tenemos sombras horizontales. Digo, qué loco esta especie como figura ¿no? de que viene de afuera y te muestra cosas que uno tiene como muy obvias. ¿Te pasó algo de eso cuando estuviste en España, en tu experiencia hasta que estuviste en Valladolid y en Barcelona, de poder ver parte de tu Rosario y de tu Pampa desde España? La verdad que no. Vos sabés que viajé muy joven, tenía 22 años, y la verdad es que lo que sí me pasó es esto que vos decís, ¿no? Es decir, el viajero, la mirada ávida del viajero suele revelarnos verdades que están a todas luces, que sin embargo quien está todo el tiempo sumergido en algo no puede verlo, ¿no? Entonces, me pasó en ese viaje a España que todo me parecía increíble y todo me parecía maravilloso. Pero que básicamente es esto, ¿no? Es poder tener esa mirada, como ver por primera vez algo. No sé, yo me acuerdo de adolescente de viajar a Uruguay y que me parecieran fascinantes las patentes. Y bueno, era una patente. Lo que pasa es que las patentes de los autos, ¿no? Es decir, Sí, sí. claro, después de ver durante 15, 20 años la misma patente, de repente ves una patente distinta y, wow, te parece una cosa increíble. Inclusive me acuerdo que me parecía maravillosa la patente brasilera, que era como súper minimal, ¿no? Muy finita, alargada, gris, con los números en negro. Y en realidad me ha pasado mucho, durante mucho tiempo cuando viajaba, me pasó en el noroeste también, viajando muy joven, de descubrir estas estructuras metálicas que usan en los ingenios para sacar la caña de azúcar de los campos a la ruta y cargarlo en los camiones. Y eran como unas estructuritas de perfiles y que parecían esculturas. Viajando con amigos decíamos, ¿serán esculturas? ¿Será una intervención artística? Y después descubrí que eran solo unos guinches para sacar la caña de azúcar.
Pero esa capacidad o esa avidez por ver las cosas por primera vez y sorprenderse, se puede educar para transformarlo en una capacidad y poder ver nuestra cotidianidad con esos ojos de viajante, ¿no? Los ojos de Marco Polo en las ciudades invisibles, ¿no? Es decir, poder, yo creo que ese es el desafío, poder tener esa mirada fresca sobre lo que nos rodea, y poder usarlo a nuestro favor. No necesitar que alguien de afuera nos lo venga a decir, o no necesitar viajar afuera para poder ver cosas maravillosas. Nos rodea un mundo maravilloso. El problema es que estamos anestesiados. Es cierto, nos rodea un mundo maravilloso. Y nos rodea también, esto cuando hablabas de la infancia, yo estoy hablando, pero por favor prendan cámaras, empecemos a charlar con Nicolás, aprovechemos que este es como el momento más enriquecedor. Y el peso a veces que tiene como la infancia, ¿no? Y cómo esa memoria también que uno trae de la infancia, de repente se vuelve casi como a veces en procesos proyectuales. Me acuerdo haber leído de Barragán y de su experiencia de cómo él veía que se transportaba el agua a través de las acequias en su pueblo, ¿no? Y después, cómo todo eso después finalmente se traduce y esa memoria de la infancia, que es casi como una sensación, porque las memorias de la infancia a veces son un poco borrosas, pero finalmente terminan traduciéndose como en experiencias. Y eso es alucinante también. Hay como una cosa cíclica, ¿no? De que se van cerrando como ciclos y volvés a tomar puntos y cosas que tenías perdidas hace mucho tiempo. Sí, yo creo también de que los recuerdos de la infancia los tenemos todos, o sea, absolutamente todos. Es como un cajón de recuerdos que tenemos Sí. ahí. Creo que está en uno lograr abrirlo y recuperar cosas y usarlas, ¿no? Creo que yo hace muchos años cuando alguien contaba, me acuerdo que Clorindo Testa solía contar experiencias de su infancia, y yo pensaba, bueno, o sea, andás a ver, a lo mejor lo inventó para esta charla, qué sé yo. Y después descubrí que no, que realmente, o sea, esos recuerdos los tenemos absolutamente todos. La diferencia está en si uno puede echarle mano y usarlos. En mi caso, empezó un poco intuitivamente. Descubrí después de los años que estaba, de alguna manera, usando ese material primigenio. Y lo que tiene de maravilloso es la ingenuidad de esas primeras observaciones. Eso es algo que sí que nunca más vuelve. O sea, eso sí que es una cosa muy exclusiva de muy pocas personas que puedan, en una actividad creativa, poder seguir viendo de esa manera naif, ingenua y honesta el mundo que los rodea y plasmarlo, ¿no? Eso sí que es algo que es para contadas personas, no sé. Joan Miró lo contaba mucho, se sabe mucho de esto, ¿no? Es inclusive con anécdotas, anécdotas como por ejemplo que cuando Joan Miró, casado con su mujer Pilar, estando en su casa estudio en Mallorca, de repente en plena guerra los vienen a evacuar y tenía hijos, Joan Miró, y entonces Pilar le dice, agarrá lo importante. Y entonces él agarra sus cuadros y se va con sus cuadros y deja a los chicos atrás, ¿no? Entonces, nada, eso sí que es realmente, bueno, es un ejemplo extremo, ¿no? Pero muy, muy honesto, de alguna manera. Y yo creo que está en cada uno poder echarle mano a ese material, es un material rico y que puede usarse, ¿no? Por todos. Sí, está a disposición, es cierto, es absolutamente cierto. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Quiere Sí, hacer alguna pregunta? Perdón, alguien dice ¿quién es? yo quiero. Sí, Ale, Boraquia, Dale, estoy dale. acá. Ale. Estoy acá escuchando atentamente a Nico y mientras lo escuchaba y ahora que hablaban,
me acordaba, bueno, con el tema del año pasado y estar todos en nuestras casas, y este año agarré a Murakami, que la verdad que no lo había leído un libro hacía mucho, pero no lo había agarrado como muy fuerte, y me hice como una especie de fanático. Bueno, para el que no lo conoce, es un escritor japonés muy, muy interesante. Y hay un libro que lo encontré creo que ahora en el verano, que junta como a dos novelas de él, que son como las dos primeras novelas o los dos primeros cuentos largos. Uno se llama Escucha la canción del viento y el otro se llama Pinball o Pinball de 1973. Y antes de empezar ese libro, él cuenta un poco cómo se hizo escritor. O sea, casi les diría que las historias del libro no son tan buenas en comparación con otras, pero que esa partecita, que son 5 o 6 hojas, donde él cuenta un poco esta especie de despertar, como a mirar la vida distinto, un tipo que era un oficinista, que digo, se subía a un tren en Tokio todos los días para ir de las afueras al centro, ¿no? Además con esta cosa de la cultura japonesa, ¿no? Digamos, muy uniformada en ciertos temas, y de golpe corta con todo eso, decide ser escritor, se sienta a escribir como en la cocina y no para nunca, y empieza a contar un poco lo que contaba Nico. O sea, bueno, de golpe me di cuenta que todo lo que me pasó de chico, que en realidad yo tenía una vida normal, digamos, siempre pensé que mi vida era una vida como sin acentos, digamos, comparada con las de otros, en donde tenemos gente que había escalado el Everest cuando yo recién empezaba a tener mi primer trabajo en la oficina o algo así, decía. Me di cuenta que mi vida normal estaba como plagada de datos, ¿no? De experiencias, de luces, de cosas sensoriales, y empecé a escribir sobre eso, y no paro nunca. Y bueno, obviamente debo ser el escritor que soy, pero me pareció como muy, muy interesante como esta comparación, ¿no? De, bueno, ¿qué es una vida normal? ¿Qué son como estas influencias? Digo, vos hablabas de Miró, hay cientos de directores de cine, ¿no? Que se basan como en estas experiencias de la infancia para hacer toda su carrera. Digamos, muchos de los directores italianos, ¿no? Digamos, que vemos como con tanto placer contando esas historias de pueblitos, donde está el loco del pueblo, esas cosas que se repiten siempre igual y que salen como de su infancia, ¿no? La verdad que bueno, pero tiene que ver con esta cosa de qué es lo que brota de adentro para que las cosas pasen y después sean los que son, o de dónde tomás los recursos para que las cosas pasen. Y a veces, digamos, sobre todo para los chicos que arrancan, que empiezan la facultad, digamos, pareciera que esos recursos tienen que salir de cosas como muy alejadas, ¿no? Bueno, si pude ir a ver, qué sé yo, a visitar Dinamarca, la última obra de no sé qué, capaz aprendo algo, cuando en realidad está todo como al lado tuyo, Mucho alrededor más tuyo. cerca. Sí, totalmente, ¿no? Muy interesante, la verdad, bueno, como siempre. Nico, además cada vez que lo escucho Mucho más cerca, y a sí. medida que va como reelaborando sus charlas, como que hace una especie de uso de la poesía para contar las cosas Sí, que da un placer enorme como verlo y escucharte. Así que nada, increíble, muy lindo todo. muy lindo. Gracias, Ale. Te agradezco mucho. Es Este, que, como decías, como decíamos al principio, ¿no? Creo que la posibilidad de ver las obras o de visitarlas en un punto los tenemos todos, pero meterse en la cabeza del arquitecto, eh, eso no es tan fácil, no se da todos los días, y la verdad que está buenísimo porque, como decía Ale, ayuda también a los que se están formando en entender de alguna manera cómo se van como cosiendo los procesos proyectuales. Nosotros hablamos mucho también de lo que es el referente y cómo nutrirse esos referentes que vienen de distintas disciplinas y de distintos mundos, ¿no? El referente no es solamente está en una revista de arquitectura o en una página web. Digo, cuando vos te empezás a sensibilizar un montón de cosas y y te volvés permeable, de repente el referente puede ser un recuerdo de la infancia, puede ser una obra de arte. Vos mencionaste, me pareció súper interesante que mencionaras a Turrell, a Serra, a Sarraceno y a Nonas, digamos, todas estas cosas que te van como atravesando y van quedando en algún lugarcito del alma y de la cabeza con las que finalmente empezás como a construir. Y tener acceso a ese mundo interno del arquitecto me parece que es como una experiencia muy enriquecedora para cualquiera que se esté formando y para los que ya somos viejos también. sí, que al final yo creo que me parece que a mí también me divierte y cada vez más me interesa bucear un poco en eso, porque también muchas veces uno trabaja de una forma como muy intuitiva Mm. y va como metiendo estas cosas, pero hasta que no te pones a pensar, es que realmente, o sea, no conectás tanto Mm. estas cosas. Digo, a veces yo veo que hay gente que cuenta los procesos como muy lineales
Y la verdad es que muchas veces no es así, muchas veces es más fuerte la acción que genera uno de estos artistas en tu subconsciente y que aflora como más naturalmente cuando trabajás, que si estás como directamente tratando de trasladar o transcribir una de estas obras a la arquitectura, ¿no? También yo creo que bueno, también es un lugar común, pero no por eso menos valioso. La idea de que los fotógrafos, los artistas, de alguna manera son un campo de inspiración enorme, porque de alguna manera trabajan creativamente en algún punto parecido a nosotros, o sea, hay puntos de contacto, pero al mismo tiempo hacen otras cosas. Entonces, por eso me parecen como muy interesantes porque es más difícil caer en la tentación de trasladarlo directamente, ¿no? Es decir, requiere siempre como una especie de reelaboración. Reelaboración, claro. Sí. Y a mí particularmente me interesa mucho la corriente de Lanard, que es una corriente de finales de los 60, 70 y 80 en Estados Unidos, de los cuales pertenecen, salvo Saraceno, todos los demás artistas. Y al final me di cuenta de que, o sea, ¿por qué me interesaban tanto? Y creo que tiene que ver con que, o sea, fue el momento donde la arquitectura y el arte estuvieron más cerca en la historia de la humanidad, ¿no? O en la historia moderna. Porque, o sea, por cuestiones del propio movimiento de Land Art, los artistas sacaron las obras de los museos y las instalaron en el territorio. Y en ese momento trabajaron con un tríptico, con una trilogía, con tres partes, como tres vértices de un triángulo, que era el objeto, el sujeto y el lugar. Y ese eran las tres patas del Land Art. También está Cristo, bueno, todos trabajaron sobre eso. Y la arquitectura es exactamente eso. O sea, objeto, sujeto y lugar. O sea, es un objeto que creamos que se relaciona tanto con una persona, con el habitante y con un lugar. Entonces, por eso para mí siempre me sentí muy atraído por esa arquitectura, también por la carga poética de esa corriente, es una carga poética muy, muy fuerte. Y después, nada, las instalaciones en general de los artistas siempre están trabajando con eso, ¿no? Es decir, pero creo que el punto de acercamiento fue para mí el Land Art. Sobre todo cuando tenés paisajes, ¿no?, tan fuertes como en tu caso has hecho algunas cosas en La Pampa, digamos, cuando tenés un entorno tan fuerte que te permite como establecer como ese vínculo. Hace unos días, hace unas semanas, estábamos hablando con Felipe Asadi, y justamente él también tiene como varios referentes, le interesa mucho el Land Art, y yo medio que le tomaba el pelo y decía, bueno, vos haces Land Art, porque en algún punto la manera en la que fusionaba su arquitectura y su hormigón con el paisaje de la Patagonia tenía como algo que ver. Así que sí, es bien interesante. Sí, pero por eso también, hay una cuestión visual, que es verdad, pero también la veo cuando uno trabaja en la ciudad, porque en realidad si saca lo poético del paisaje, o sea, siguen estando esas tres patas, el objeto, el sujeto y el lugar. Entonces, cuando uno trabaja en un edificio o en una casa urbana, sigue trabajando en esos tres, o sea, quizás no con la poética del paisaje más maculado, pero con otro paisaje, un paisaje urbano. Al contrario, se empieza a tornar más interesante porque entonces uno trabaja más con el concepto, más que con la imagen del concepto, ¿no? Entonces trabaja con los elementos puros, más que con la ilustración de estos elementos o del concepto, o de esta mecánica. Entonces, me parece que eso yo le veo como al Land Art como un punto alto, ¿no? Nicolás, sí, igual vos... Perdón, dale. Perdón, dale, Silvina. No, dale, quería que nos cuentes cómo comenzabas tu proceso proyectual para contarle a los chicos, sobre todo nada, nuestros alumnos, cuando arrancás con un proceso proyectual, cómo empezás y en qué punto entra a jugar estos referentes extra arquitectónicos en el proceso.
¿Cuándo lo sumás? Por ahí es intuitivamente, digamos, pero ¿cómo empezás? Lo primero que hago es tratar de ver, de pensar como por primera vez qué tengo que hacer. Entonces, si me toca hacer una casa, intento pensar en qué va a pasar en esa casa, en qué significa hacer una casa para esas personas en ese lugar, ¿no? Entonces, creo que tratar de pensar un poco antes, pensar antes que dar la respuesta, ¿no? Entonces, hago como un input, ¿no? Yo intento hacer un input y eso dura un tiempo y después hay como un proceso más intuitivo, pero siempre, y esto es algo que trato de transmitirlo, siempre hay una voluntad de mi parte de empujar los límites. La casa que ya hice, ya la hice. Entonces, a ver qué más puedo dar. Es decir, intentar empujar los límites de la disciplina, de lo que hacemos todo el tiempo, aunque no lo logremos. O sea, no quiere decir que lo logremos todo el tiempo, pero encarar el trabajo con esa voluntad me parece que ayuda a que la cabeza esté todo el tiempo pensando. Y en me pasa que cuando alguien me viene a pedir un proyecto o tengo un proyecto en mente, es que no puedo parar de pensar. Entonces de repente pasan los días, las noches. Mi cabeza, casi sin saberlo, está pensando en eso, ¿no? Es que pasa con todo lo que a uno le interesa. Es decir, a uno le interesa algo. Es lo mismo que pasa cuando uno ve una película que te fascina y el otro día pensás que lo viviste, ¿no? Es decir, cuando algo realmente se mete en nuestra profundidad, es decir, empieza a ver todo algo que empieza a pasar un poco de una manera autónoma, ¿no? Entonces intento alimentarlo y siempre intento tener ese entusiasmo con pensar de que creerme, aunque no sea cierto, que puedo empujar los límites. Si uno no sé, para mí sería muy difícil hacer arquitectura o hacer cualquier hecho creativo sin pensar que estoy haciendo algo por primera vez, aunque sea solo una ilusión, porque siempre pasa que finalmente lo ves y dices, ah, mirá qué parecido a esto, ah, mirá, tu casa me hace acordar a tal cosa y voy a decir, bueno, está igual, pero trabajar con la ilusión que lo estás haciendo por primera vez es como para mí un motor importante. ¿Ibas a decir algo, Alejandro? Perdón. Sí, no, mientras Nico hablaba como sobre la relación con el paisaje, yo pensaba que muchas de sus obras, digamos, si bien obviamente existe una conexión con el sitio, el emplazamiento como próximo, ¿no? Hay como digo, el edificio está bien puesto, la casa tiene que ver con su entorno, digo, hay una manera de encontrarse o de alejarse de lo que lo rodea, pero digo, hay como un esfuerzo por conectar también eso con cosas que son como un poco más intangibles. Digo, aunque no esté el río al lado, aparece el río en la lejanía o aparece el río en la presencia de alguna obra, aunque no necesariamente esté, digamos, esta luz infinita como medio del campo, digamos, la luz, se busca que la luz entre parecida y genere como una atmósfera similar. Digo, hay como una especie de conexión, no sé si llamarla como más cósmica, ¿no? de la obra con el entorno y con un entorno que no es el próximo. Si bien resuelve eso, hace el esfuerzo por ir a buscar como esas otras cosas. El año pasado hicimos un workshop súper interesante con un arquitecto portugués, y claro, los portugueses tienen esa especie de mirada, ¿no? Digamos, también sobre algunas cosas de la historia, digamos, es muy típica, vos escuchás una charla no sé, de Manuel Aires Mateus y, digamos, hace un montón de referencias a eso, y me imagino que muchos portugueses es lo mismo. Y en esta especie de workshop que armamos, se habló mucho de eso, de todos metidos en nuestras casas, nos conectamos de nuevo con cierta cosa cósmica, porque en definitiva, digamos, pudiste percibir casi en las 24 horas cómo entra la luz por una ventana cuando vos por ahí te pasabas en la casa un rato nada más. O sea, yo tengo justo acá en mi cuarto, ahora transformado en oficina, tengo como una ventana como ahí arriba, y sí, yo saqué un montón de fotos de la ventana muchas veces, yo para publicarla y todo eso, pero la verdad que el año pasado debe haber sido de los pocos años que me pasé todos los días acá y encima con diferencias en las estaciones. Entonces, y ahora tengo como una total sabiduría de qué pasa en otoño, qué pasa en primavera. Yo ya sé que en esta época del año voy a ir a ponerme al sol a tal hora, en tal lugar de la cocina o en tal lugar del cuarto de mi hijo, porque lo vi el año pasado.
Y me parece que Nico hace como ese esfuerzo de conexión como por fuera del entorno inmediato, que está buenísimo y bueno, es creo lo que nos cuenta en sus charlas. Hoy la encaró como muy del otro lado, otras charlas tienen que ver con esa luz horizontal y, digamos, si hablan todo el tiempo de eso, pero está siempre como haciendo ese esfuerzo, ¿no? De ir a buscar un poco más, que está muy bueno. Está bueno lo que decís, Ale, porque la cuarentena nos hizo darnos cuenta que en nuestras casas pasaba el tiempo también, ¿no? Es decir, hicimos como un time slap de un año en nuestras casas. Eso es impresionante. Y vimos, o sea, había horarios donde no estábamos nunca y de repente vimos que la luz entraba de una manera, que había un resplandor, una oscuridad. Sí, está buenísimo. O sea, es casi como un ejercicio impresionista, ¿no? De luz, sí. de estar ahí, de captar el momento fugaz, pero como estás todo el tiempo, finalmente, y casi también japonés, porque ves como el paso del tiempo y de la naturaleza, como decía Sale, vas viendo decís, ay, van pasando las estaciones y vos seguís sentado básicamente en el mismo lugar. Sí, bueno, creo que es ese esfuerzo que hace Nico en la capilla, ¿no? Digo, por percibir como en las estaciones, en las horas del día, ¿no? ¿Qué pasa? Él lo fue a buscar, lo documentó, lo probó y finalmente lo construyó. Digamos, y bueno, el año pasado muchos nos encontramos con eso, viviéndolo sin habernos, como decías vos, sin pasarse como muchas horas del día en tu casa, no tenías conciencia de eso. Claro. Y bueno, ahora sabes perfectamente dónde pararte, a qué hora del día. Por lo menos yo sé. No sé si a todos les pasó, pero... Creo que muchos hemos redescubierto, sí, somos todos Monet en este momento. Sabemos dónde pararnos para que nos dé el sol en nuestras casas. ¿Alguien quiere, Fer, vos querés decir algo? A ver, a quién más estoy viendo que se animen a hablar. Estaba Valenzueiro. ¿Quién más está? Sofi. ¿Alguien se anima? Delfina, a hacer alguna pregunta. Estoy mencionando a los míos, a los que conozco. Después, miren que después mandan mails y mensajitos diciendo que hubieran querido hacer preguntas y que se les dio timidez. Así que es el momento de romper la timidez. Iba a preguntar a Campodónico tal cosa, pero lo dejé pasar. Ale, los inhibís, ese es el problema. Claro. Yo creo que sos vos, Nico, sos vos. La cantidad de libros que tenés atrás y eso, ¿viste? Dice, bueno, ¿de qué voy a hablar? Esto es un decorado. Son esos. Sí, esas cajitas. Es un plotter. Sí, las tapitas. Las cajitas de. Todas alcancías. Sí. Buenas noches, perdón. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? No, haciendo referencia a esa biblioteca de ahí atrás, y no quería pasar la oportunidad de agradecerle a Nicolás, que soy medio recurrente de sus charlas. Hace un tiempo me recomendó el libro El Manantial, y nada, quería agradecer que también hizo énfasis en que lo lea lo antes posible y bueno, que le hice caso y que tenía razón, así que nada, muchas gracias. Gracias, Benjamín. Sí. ¿De quién es el libro Manantial? Lo estamos anotando todos, claro. ¿De quién es? El Manantial de Ayn Rand. Gracias, me acuerdo, Benjamín, de mi charla con vos en Moreno, ¿no? En Morón. No, yo soy de La Plata, de la cátedra de Tulane. Ah, sí. Sí, el libro es un libro, bueno, también es un libro muy conocido de una escritora rusa exiliada en Estados Unidos en la época del comunismo, y se llama Ayn Rand, Ayn, A-Y-N, Rand, R-A-N-D, ¿cómo suena? Sí. Y es una escritora, para mí, que pinta un retrato maravilloso de la diferencia entre, o sienta posiciones entre el colectivismo y el individualismo a partir del relato de un arquitecto. Pero tiene, bueno, hay que leerlo.
Y siempre la recuerdo a mi madre porque ella le leyó al mismo tiempo que yo tenía 30 años y mi mamá tenía 60. Y ¿cómo se llama? Y cuando lo terminó de leer, estaba casi como angustiada, me decía que lo había leído 40 años tarde, que ese era un libro para leerlo a los 20 años. Así que, nada, igual es un libro para leerlo, el que no lo leyó, hay que leerlo. Eh, Más allá de un montón de reflexiones que se pueden sacar, muy, muy interesantes sobre nuestra vida en sociedad, creo que tiene también los primeros 10 páginas donde describe el hecho creativo. Es decir, uno sinceramente no puede creer que Ayn Rand no sea arquitecta, porque describe el hecho creativo en la arquitectura de una manera superlativa. Es como si estuviera metido dentro de la cabeza. Maravilloso. Muy recomendable. Bueno, nada, sí, tienen que leerlo. Lo vamos a leer, lo vamos a Me leer. alegro, Vamos a Javier, que lo 20 leerlo. años hayas leído. tarde, 20 años tarde, pero lo vamos a leer. Acá Sí, dale, dice Fernando Gatica, Nico siempre recomienda libros geniales, pero ¿quién le recomienda libros a él? no, no sé, qué sé yo. Mi amigo Gustavo Carvajal siempre me ha recomendado buenos libros. Eh, Tampoco, o sea, también tengo algunos y los releo. Eh, Toda la obra de Borges uno la puede releer eternamente y siempre sigue encontrando cosas. Eh, pero bueno, no sé, los he ido enganchando. Siempre algún amigo recomienda algo. Y bueno, eh, puntualmente el manantial me lo regaló Diego Arraigada hace muchísimos años, así que también valga acá el agradecimiento a Diego por ese regalo que para mí fue muy importante. Y, y bueno, nada, uno se va ¿Sabes encontrando qué, con cosas. Nico? Yo, Silvina te preguntaba cómo era el proceso, un poco tu proceso creativo, con qué empezabas, y me parece que todo esto que estás contando también tiene que ver con eso, ¿no? Es como Claro, que hay un esfuerzo también por generar una atmósfera, claro. ¿no? Que es previa al trabajo, o sea, bueno, además bueno, nosotros fuimos un par de veces a visitarte a tu estudio, digamos, esa idea de generarse como un clima, ¿no? De trabajo, de estar como rodeado de libros, digo, no porque los libros estén atrás tuyos, sino de haberlos leído y que estén como dando vueltas en la cabeza, rodeado de obras de arte, o no porque tengas reproducciones en todas las paredes, pero uno se queda con todo lo que ve, y me parece que eso también se nota, ¿no? Como en la manera de contar, se nota en la producción, que hay como un esfuerzo por construir como un clima, ¿no? Un clima de pensamiento, un clima visual también, ¿no? Mm. Como tratar de ver cosas que rondan como algún tipo de sí, de imaginario, ¿no? Y que está buenísimo. Sí, el estudio es un poco un resguardo, una protección, un cobijo, porque después todos los arquitectos lo sabemos, la obra, o sea, desarrollar los proyectos, a veces es difícil, ¿no? Es decir, no es tan poético. Entonces, en realidad solo se trata de tener un poco de resto para poder enfrentar las dificultades que también nos hacen crecer, ¿no es cierto? Es decir, también sería, o sea, sería bastante reduccionista pensar de que uno tiene que tener todo sin problemas, ¿no? Uno tiene 1000 problemas todo el tiempo. Lo único que hace uno es guardarse un pedacito de lugar como un resguardo. Y no siempre uno es efectivo en eso, ¿no? Muchas veces uno también, o sea, le parece que se equivocó, se amarga porque algo podría haber salido mejor. Lo importante es siempre retomar y siempre mantenerse enamorado de lo que uno hace, ¿no? Me parece que ese es el punto más importante. En ese estado de inocencia y de descubrimiento, ¿no? De que te fascina, Sí, que te sí, enamora, como decís vos. Es sí, así, es muy cierto. sí.
Bueno, si nadie quiere hacer algún comentario, no le robamos más tiempo. Nicolás, que la verdad fue un placer escucharte, un absoluto placer. Así que mil gracias por tu tiempo. Espero volver a encontrarnos, que sea el primero de muchos encuentros, pero me parece que la manera de encontrarnos fue muy linda. Fue muy linda. Yo te agradezco a vos, Silvina, por el proyecto y por haberme sumado. Le agradezco a Ale, que es un gran amigo y siempre está ahí bancándose mis charlas. Pobre Ale. Te agradezco que no te hayas ido. Yo, Si es que no yo te fuiste. empiezo los años sabiendo que tengo 3 o 4 charlas tuyas por delante y eso me da ganas de arrancar. No, ya basta. No, Ale, no te recomiendo que no me escuches más. No me voy nunca. Bueno, nada, la verdad que un placer haber participado y gracias. La verdad que lo disfruté mucho yo también. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que participaron hoy. Nos estamos encontrando seguramente dentro de 15 días. Muchas gracias. Saludos para todos. Te mandamos un cariño Igualmente. grande. Chau a todos. Buen fin de semana a todos. Nos vemos. Gracias, que estén bien. Chau.